Existe un animal en este planeta que cuando envejece, simplemente decide no hacerlo. No muere, no se deteriora. Regresa al principio y empieza de nuevo, como si el tiempo no aplicara para él. Y lo más perturbador no es que exista. Lo más perturbador es que los científicos llevan décadas estudiándolo sin poder replicar el mecanismo, porque si pudieran, cambiaría todo lo que sabemos sobre la muerte, el envejecimiento y los límites de la vida humana. Al final de este video, vas a entender por qué estos animales no son una anomalía de la naturaleza. Son una ventana hacia algo que la ciencia apenas está empezando a comprender. Durante miles de años, los humanos hemos buscado la inmortalidad, en mitos, en religiones, en alquimia, en laboratorios, siempre asumiendo que la inmortalidad era algo que había que inventar. Pero resulta que la naturaleza ya lo resolvió, varias veces, en criaturas que casi nadie nota. Hoy vamos a conocerlas una por una, y cada una va a revelar algo diferente sobre los límites reales de la vida. Empecemos con la criatura que inició todo. Se llama Turritopsis dohrnii. Es una medusa. Mide aproximadamente 4 milímetros, menos que la uña de tu dedo meñique, y es el único animal conocido que puede revertir su ciclo de vida completo. Así funciona el ciclo normal de una medusa. Nace como larva, se convierte en pólipo fijo al fondo del mar. Luego, se transforma en medusa adulta que nada libremente. Y finalmente, envejece y muere. Turritopsis dohrnii hace algo diferente. Cuando está bajo estrés, cuando tiene hambre, cuando está herida o cuando simplemente envejece demasiado, activa un proceso llamado transdeferenciación celular. Transdeferenciación significa que sus células adultas se transforman de regreso en células jóvenes. Imagínalo así. Es como si un árbol completamente crecido pudiera convertirse de nuevo en semilla, no en otro árbol, en la misma semilla de la que nació. El proceso fue documentado formalmente en 1996 por investigadores de la Universidad de Salento en Italia, y desde entonces ha sido replicado en laboratorio múltiples veces. La medusa no muere, reinicia. Teóricamente, podría hacer esto indefinidamente. Pero aquí está lo que nadie te dice. No es invencible. Puede ser comida, puede morir por enfermedad o por condiciones extremas del ambiente. Su inmortalidad no es contra todo, es solo contra el envejecimiento. Y esa distinción es exactamente lo que la hace fascinante para la ciencia. Pero eso no es todo. Si la medusa inmortal te pareció extraña, la hidra va a llevarte a otro nivel. La hidra es un pequeño animal de agua dulce. Parece un tubo con tentáculos. Mide entre 2 y 20 milímetros. Y según un estudio publicado en la revista científica PNAS en 2015, la hidra no muestra ninguna señal de envejecimiento biológico. Ninguna. En los humanos, el envejecimiento funciona así. Nuestras células se dividen, y con cada división, los telómeros, que son las tapas protectoras de nuestro ADN, se acortan un poco. Cuando los telómeros se agotan, las células no pueden dividirse más y empiezan a deteriorarse. Eso es el envejecimiento. Eso es lo que nos mata, lentamente. La hidra tiene una solución elegante a ese problema. Su cuerpo está compuesto en más del 90% por células madre. Células que se renuevan constantemente sin perder capacidad. No tiene órganos fijos como los nuestros. Su tejido se regenera tan rápido que en teoría nunca acumula el daño que provoca el envejecimiento. Un experimento de 4 años, conducido por el biólogo Daniel Martínez, de la Universidad de Pomona en California, monitoreó colonias de hidras durante ese periodo. La tasa de mortalidad se mantuvo constante y baja durante todo el experimento, sin incremento con el tiempo. En otras palabras, una hidra de 4 años no tiene más probabilidades de morir que una de 4 meses.
Para los humanos, eso sería equivalente a que una persona de 80 años tuviera las mismas probabilidades de morir mañana que una de 20. Ese principio tiene un nombre en biología: negligencia senescente, envejecimiento negligible, como si el tiempo simplemente no acumulara daño. Lo que viene ahora es aún más sorprendente. Las langostas no son inmortales, pero tienen algo que las hace extraordinariamente relevantes para esta historia. La mayoría de los animales producen cada vez menos telomerasa con el tiempo. La telomerasa es la enzima que repara y reconstruye los telómeros, esas tapas protectoras del ADN que mencionamos antes. Sin telomerasa, los telómeros se acortan y el envejecimiento avanza. Las langostas producen telomerasa de forma activa durante toda su vida, en cantidades significativamente mayores que la mayoría de los animales de su tamaño. El resultado: las langostas más viejas son frecuentemente más grandes, más fértiles y más fuertes que las jóvenes. No al revés como en casi todos los demás animales. Una langosta no sabe que está envejeciendo porque biológicamente casi no lo está. Según el Departamento de Biología Marina de la Universidad de Maine, algunas langostas capturadas han mostrado señales de tener más de 100 años y seguían siendo completamente funcionales y reproductivamente activas. La langosta no es inmortal. Eventualmente muere por factores externos o por el agotamiento del simple proceso de mudarse de caparazón, que se vuelve tan costoso energéticamente que puede matarla. Pero su mecanismo de reparación celular es tan eficiente que los científicos la usan como modelo de referencia para entender cómo funciona la telomerasa en humanos. Porque los humanos también tenemos telomerasa, solo que la producimos en cantidades insuficientes para reparar el daño acumulado. La diferencia entre una langosta centenaria y un humano de 70 años que se deteriora podría resumirse en una sola enzima producida en cantidades diferentes. No todos los ejemplos de longevidad biológica extrema son invisibles al ojo. El erizo de mar rojo de las costas del Pacífico Norte puede vivir más de 200 años, y lo más notable no es cuánto vive, es cómo envejece. Según investigaciones de la Universidad de California en Davis, los erizos de mar más viejos muestran la misma densidad de espinas, la misma capacidad reproductiva y la misma velocidad de respuesta que los jóvenes. El tiempo pasa, pero el deterioro no acompaña al tiempo. Esto es distinto a la inmortalidad de la medusa o la hidra. El erizo sí envejece y eventualmente muere, pero su ritmo de envejecimiento es tan lento que para efectos prácticos parece casi detenido. Los científicos lo describen como un organismo con tasa de envejecimiento extremadamente baja pero no nula. Y eso plantea una pregunta que la biología todavía no puede responder completamente. ¿Existe un límite teórico para cuánto puede vivir un animal si su tasa de envejecimiento es lo suficientemente baja? ¿O en algún punto cualquier ser vivo simplemente cede? Pero eso sigue sin ser todo. Hasta ahora hemos hablado de animales complejos, pero si queremos entender la inmortalidad biológica en su forma más pura, tenemos que ir a lo más simple que existe: las bacterias. Cuando una bacteria se divide, no hay una célula madre que envejece y una célula hija que nace joven. La bacteria simplemente se convierte en dos bacterias. ¿Cuál es la original? Las dos, y ninguna. No hay vejez en ese proceso. No hay muerte natural. Solo división continua. Una bacteria que existió hace 1.000 millones de años, en términos de continuidad biológica, sigue existiendo hoy en sus descendientes directos, sin ninguna interrupción. La línea no se rompe. Nunca ha muerto. Eso es inmortalidad en su forma más literal y más extraña, y abre una pregunta filosófica que la biología no puede resolver sola. ¿Qué es exactamente un individuo? ¿Y dónde termina uno y empieza el siguiente? Todo lo que vimos hasta ahora tiene algo en común. La medusa que reinicia,
la hidra que no envejece, la langosta que repara su ADN, el erizo que vive 200 años, la bacteria que nunca muere del todo. Todos usan mecanismos que los humanos también tenemos, solo que en versiones limitadas o desactivadas. Tenemos telomerasa, pero la producimos poco. Tenemos células madre, pero se agotan. Tenemos mecanismos de reparación del ADN, pero acumulan errores. Según un artículo publicado en la revista Cell, en 2023, los investigadores han identificado al menos 12 vías biológicas distintas relacionadas con el envejecimiento que son compartidas entre estos animales y los humanos. 12 mecanismos que ya existen en nuestro cuerpo, que en otros animales funcionan de forma diferente y que la ciencia está aprendiendo a modificar. No estamos hablando de ciencia ficción. En 2020, un equipo del Instituto Salk en California logró reprogramar células envejecidas de ratones usando las mismas señales moleculares que activa la medusa Turritopsis dohrnii cuando reinicia su ciclo. Los ratones no se volvieron inmortales, pero sus tejidos mostraron reversión de marcadores de envejecimiento. El mecanismo de la medusa de 4 milímetros está siendo usado para intentar revertir el envejecimiento en mamíferos. El camino desde una medusa invisible en el Mediterráneo hasta un laboratorio en California tomó menos de 30 años. Hoy descubriste que la inmortalidad no es un mito. Es una solución biológica que la naturaleza ya encontró en criaturas que casi nadie nota, usando mecanismos que nosotros mismos llevamos en nuestras células. La pregunta ya no es si es posible. La pregunta es ¿cuánto falta? Si esto te pareció tan fascinante como a mí, el algoritmo de YouTube ya sabe cuál es el siguiente video que necesitas ver. Porque hay otra pregunta que te va a quitar el sueño esta noche. ¿Qué tan vacío está realmente el átomo que compone cada una de esas células inmortales? La respuesta es más extraña de lo que imaginas.